El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha exhortado a una renovación de la conciencia para acabar con el hambre en el mundo, al tiempo que ha subrayado que dar de comer al hambriento es un mandato del Evangelio que verdaderamente nos interpela. Así lo ha indicado en la sesión inaugural del tercer Congreso Pobreza y Hambre, Educación y Tecnología en el contexto de la pandemia, organizado por la Universidad Católica de Valencia y que, según él mismo ha dicho, pretende ser un aldabonazo para tomar conciencia de esta lacra. La apertura del Congreso ha contado con la intervención de su director, el vicario episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales de la Archidiócesis de Valencia, José Luis Sánchez. Estamos muy agradecidos a tantas personas que están colaborando en la línea de investigación de la Universidad Católica, más de 70 investigadores, filósofos, de ciencias experimentales, del mundo del derecho, del mundo de la teología, es decir, distintas disciplinas en la búsqueda del sentido del hombre y del sentido de la verdad. Y el tema de la pobreza es la herida mayor que en estos momentos, junto a la ausencia de Dios, tiene la humanidad. Estamos muy contentos de poder hacer una reflexión seria sobre cómo la educación marca en el tema de la pobreza, cómo las tecnologías pueden ayudar a superar, cómo las vacunas son importantes, pero junto a esto, la Universidad Católica nunca ha dejado de decir que no solo de pan vive el hombre, también de esperanza. Y por eso proponemos el teísmo como una idea fundamental. Proponemos que los interrogantes de sentido, que es quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy, puedan tener contestación, porque si no tampoco el hombre es sostenible. El hombre no solo es sostenible porque coma, el hombre no solo es sostenible porque tenga educación, el hombre fundamentalmente es sostenible porque tenga sentido de la vida, y eso es lo que produce su esperanza. Una situación como la del COVID, la tragedia, por ejemplo, que se manifiesta en el crecimiento del hambre, nos ha hecho ver las falsas seguridades en las que estamos apoyados. Creemos que nosotros no podemos resolver el problema por nosotros mismos. Entonces, yo digo que esto nos tiene que hacer un nuevo inicio, que es volver a la bienaventuranza. Un poco lo que dijo el cardenal, es decir, volver al mensaje de Cristo, del amor al prójimo, del amor a Dios, porque sin amor a Dios no hay prójimo, porque el Padre Nuestro es un pedido que nos dé el pan. Hoy es fundamental para las nuevas generaciones abrirnos a saber qué es lo que realmente somos, qué es lo que realmente nos puede dar la ciencia, qué es lo que realmente nos puede dar el mundo de hoy, y que el virus más profundo que hoy tiene el mundo es una intencionalidad contra la verdad, contra el bien, contra la justicia, a propósito, para que se aprovechen unos pocos del resto. Es una nueva forma de colonización.